El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, voy a intentar compartir lo que había reflexionado, porque a veces no siempre es fácil. Lo tienes ahí, pero a lo mejor el transmitirlo no siempre me resulta fácil. Y quiero empezar por el final. Me parece que es la clave, el final. ¿Quiénes son de la familia de Dios? ¿Quiénes son de la familia de Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son? El Señor dice el texto que acabamos de proclamar, que hizo así una mirada en torno de los que estaban escuchando, acogiendo su palabra, y dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Aquel que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que, para ser hermano, familia de Jesús, hay que cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Para cumplirla, ¿verdad? Será acoger a Jesús como el verdadero, auténtico camino, verdad, vida, todo lo que sabemos que nos va diciendo en el Evangelio, ¿no? Pan de la vida, como el Jueves Santo decimos, o como el Corpus este jueves recordábamos, la resurrección y la vida, la luz del mundo. Es decir, acoger la novedad de Jesús, eso es cumplir la voluntad del Padre. Y así se forma parte de la familia. ¿Quiénes son los que no son de la familia? Jesús no lo dice, pero es lo que percibimos que ocurre. Aquel que tiene como una barrera, el que pone una barrera para acoger esa novedad, para acoger lo que Jesús es, lo que Jesús significa, lo que Jesús trae. Y ahí vemos a los fariseos que ponen una barrera. Ellos creen cuál es la voluntad de Dios de verdad, porque son especialistas en la Escritura. Y dicen, no, si es que lo que hace, esto viene del maligno además, retorciendo incluso la argumentación, ¿verdad?
O en otros momentos vemos quién, los que se creen, los puros, los buenos, los justos, los que desprecian aquellas parábolas donde Jesús nos dijo, ¿no? Aquellos que van al templo y dicen, oh Señor, gracias porque no soy como estos. Dice, no, esos fueron a casa y no fueron justificados. El que estaba en la esquina diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, que me equivoco, que meto la pata, que a veces no acepto todo esto que tú dices con fuerza, lo de perdonar, lo de amar, lo de poner otra vez la mejilla, lo de volver a... Eso es, ¿no? Es decir, ser de la familia de Dios, en el fondo, es aceptar la novedad que trae Jesús. Eso es. Y descubrir qué barreras podemos poner, ¿verdad? Fijaros, hablaba de el pecado contra el Espíritu Santo, el que no se perdona. En el fondo es cuando uno se cierra. Si yo me cierro, si no dejo ni siquiera un huequito para que entre la luz de Dios, de su novedad, esa es el mayor pecado. Y tenemos que pedir mucho ser liberados de él. No cerrarnos a la novedad de Dios. Nunca cerrarnos a la novedad de Dios. Y fijaros, desde aquí yo leo la primera lectura. Desde aquí yo leo lo que hemos escuchado del Génesis. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue hacerse uno norma del bien y del mal. Decidir que yo digo esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Esa fue, porque cogieron del fruto de la manzana del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es muy apetitoso, ¿verdad? Claro que sí. Yo quiero decidir, claro que sí. Pero cuando yo me constituyo en el criterio y la norma para el bien y para el mal, ahí es donde está la cuestión. Y entonces ya no acojo la novedad de Dios. No me abro a lo que Dios me diga, ¿no? Ese es el problema. Jesús fue discutido. Leíamos el Evangelio y empezó diciendo que su familia dudaba de él. Decía, no estará un poquito, no se le habrá pasado un par de roscas, y venían a buscarle. Los letrados, los entendidos tal, dijeron, cuidadito, ¿qué novedades son esas? No, nosotros sabemos bien lo que Dios quiere. Entonces, solo los sencillos de corazón, los que estaban allí sentados, que era la gente corriente, pero que habían acogido esa novedad, son los que Jesús dice, estos forman mi familia. Estos son, de verdad, los que Dios quiere junto a sí, reunirlos como una familia. Por lo tanto, yo, estos días atrás, cuando preparaba la celebración de hoy, decía, Señor, líbranos de creernos nosotros la norma del bien y del mal, de decidirlo. Líbranos de la cerrazón, de no estar abiertos a lo que tú nos inspires, a lo que tú nos digas, y sobre todo, líbranos de no acoger a Jesús como tu palabra, tu querer, la voluntad de Dios. Hermanos, está en Jesús. Mirad lo que Jesús nos dice, lo que Él nos pide, cómo lo hizo, cómo lo hace, cómo estamos llamados a hacerlo. Eso es la voluntad de Dios y eso es lo que nos introduce en la familia. Solo seremos de la familia del Señor, de la familia de Jesús, de esa manera. Pedimos al Señor esa gracia, de no cerrarnos, de no caer en el pecado. El pecado es eso, sobre todo, ser yo la norma, y decidir yo hago esto porque yo soy el que decido que esto está bien y punto. Y a mí que nadie me diga. No. Acoger la novedad que viene en Jesús. ¿Qué? ¿Sí? Más o menos, Marta. Para nosotros es verdad. Para nosotros los cristianos solo en Jesús está. Solo en Jesús está. Y yo creo que es bueno que le pidamos mucho al Señor eso, no convertirnos en personas que son los que dicen, no, yo lo tengo clarito, a mí que no me vengan, no, yo decido
yo hago, yo digo, ya está. No, esa apertura, esa sencillez de corazón para decir, no, me viene de Dios. Y Dios, el Dios en quien creemos, solo mirando a Jesús sabemos cuál es su voluntad. Solo mirando a Jesús. Que así sea.